8:25, Lourdes, vamos a Venezuela. Y Dania Chirinos, buenos días, directora de contenidos del canal internacional Noticias NTN 24. Gusto en saludarle, Dania, buenos días. Muy buenos días, Ciro. Gracias a usted por el contacto y gracias por interesarse en nuestro país y en el tema que nos tiene sumamente preocupados. Gracias. Teníamos muchas dudas en México, desde México, el viernes en la noche, de la capacidad que tendría la oposición para salir a protestar el sábado, después de la represión que vimos, después de la dureza, la brutalidad con que respondió el gobierno de Maduro a las movilizaciones del lunes, el martes, de la cantidad de personas arrestadas, de los desaparecidos, pero salieron, Dania, salieron el sábado. Salieron y yo creo que nos sorprendieron a todos, ¿sabe? Yo me levanté pensando ese día, ¿será que van a ser capaces de salir? No porque no tengan ganas o no porque no quieran acompañar a la oposición, sino por lo que usted acaba de decir, por la represión brutal que ha tenido el régimen posterior al 28 de julio. Pero no dejaron sola a María Corina, mucha gente dudaba, por otro lado, que María Corina se fuese a presentar. Los que la conocemos suficiente sabíamos perfectamente que iba a llegar y que iba a estar allí. Y la gente salió y la acompañó para sorpresa de todos en un número importantísimo. No tengo yo cuentas porque no lo sé hacer, pero las tomas, yo estaba transmitiendo en vivo en ese momento y las tomas que teníamos eran amplias, conozco el lugar donde estaban y la verdad que la acompañaron, salieron. Pero bueno, igual la preocupación continúa, el fin de semana se produjeron más detenciones, según el Foro Penal prácticamente ya llegan a 1.000 los confirmados, porque el Foro Penal no publica una cifra que no esté verificada. Lo más preocupante, don Ciro, es que son más de 91 adolescentes que tienen entre 15 y 16 años, cuyas madres están desesperadas, las he visto a las puertas de las cárceles, cuando mis corresponsales las entrevistan. Eso causa una gran preocupación, y el acoso a la prensa, a los periodistas, a los internacionales, se les apresa, se les detiene y se les pone fuera de la frontera. Pero nos preocupan los nacionales, dicen que hay una lista, que hay varios nombres. Y bueno, es la única manera que tienen los venezolanos dentro y fuera de saber exactamente qué es lo que pasa. Por eso el dictador quiere ahora ir contra Instagram y contra TikTok, que son, digamos, entre redes sociales las que más circulaciones tienen. En Venezuela es muy preocupante todo. Y aislar informativamente a Venezuela, aunque por el contrario, en la parte diplomática, pues cada día se suman las adhesiones. Lo vimos con la Unión Europea, y lo que están pidiendo es transparencia en el proceso electoral, una transparencia, y se lo decimos con experiencia mexicana, que 8 días después de los comicios ya no va a llegar, Dania. Esa transparencia se da la noche de la elección, se da al día siguiente. 8 días después, ¿qué transparencia electoral se puede esperar? Pero ninguna, es lo que decimos, es decir, Chávez usaba mucho la frase del que tenga ojos que vea, y yo siempre la pongo sobre la mesa en estas cosas: el que tenga ojos que vea, el que quiera ver las actas que las vea. Hay varios portales donde la oposición colgó todas las actas. Desde el domingo en la noche y el lunes estaban esas actas en las páginas digitales. Exacto. 86%, si no me equivoco, de las actas. Sí. Sí, y lo que nos parece increíble es que 3 países como México, Brasil y Colombia, 3 presidentes que se les llena la boca cotidianamente hablando de los derechos humanos, decidan esperar, hablen de negociaciones, mientras sigue en aumento absoluto las detenciones y las desapariciones. Entonces, un minuto, están matando a los venezolanos, los están desapareciendo, los están encarcelando, y 3 presidentes nos están pidiendo que, un momento, por favor, la protesta no, ya vamos a negociar. ¿A negociar qué? El resultado electoral no se puede negociar, don Ciro. Es innegociable. Es decir, ganó la oposición por un margen que creo que el régimen de Maduro nunca se esperó
que pudiese ser tan grande, tan mayoritario, tan de esa manera abismal que separa una cifra de otra. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que? ¿Hay conversaciones? Sí las hay. ¿Estados Unidos está activamente participando con estos tres países? Hasta donde entendemos, sí. Juan González ya no está, creo que Juan González le hizo mucho daño tanto a la administración Biden como a los venezolanos, y Estados Unidos está mucho más participativo. Por lo menos esa es la información que manejamos, y está tratando de apuntalar las gestiones diplomáticas de los tres países. Lula en Chile nos preocupa. Hay comunicados de expresidentes ya para que Lula mantenga la posición que ha mantenido, reconozca el resultado electoral en lugar de pedir acta. Vamos a ver qué pasa. Creo que ese encuentro va a ser importante también. Ahora, ayúdenos a comprender, Idania, porque está la oposición, están las actas, todo parecería, todo indicaría que el resultado le da la oposición al pueblo de Venezuela, que así quiso votar. Pero Nicolás Maduro dice que jamás permitirá que lleguen al poder. Lo dijo el miércoles, lo dijo el jueves, no recuerdo si también lo dijo el viernes. Habló de centros de reeducación, como si estuviéramos en la China de los años 70. Habló de cárceles especiales y que jamás la revolución bolivariana permitiría que esos traidores lleguen al poder. ¿De qué estamos hablando, Idania? Ese señor no se va a ir. Ese señor y su ejército, todavía leal, fiel a él, no se van a ir. Bueno, fiel la cúpula, esto es importante. ¿Sabe usted, por ejemplo, que al día siguiente, el 29 y el 30, hablábamos de unos 4 aviones entre La Habana y Caracas, luego pasaron a 12 por información de un contralor aéreo, y según la cifra que maneja Estados Unidos son 32 aviones. Nadie sabe qué llegaron o qué vino en esos aviones. Yo le digo, porque mucha de la gente de las organizaciones no gubernamentales que entrevistan a los manifestantes ya señalan que por más que se vistan con los uniformes de la Guardia Nacional o con los uniformes negros del DIGESIN, o si son del Grupo Wagner, o vaya usted a saber cuánta gente hay ahí, lo único cierto es que acento venezolano no tienen, y que ha habido una diferencia entre los custodios que estaban cercanos a las residencias de ciertos líderes. Cambiaron, ya llevan el rostro cubierto, pero cuando alguien los oye, tienen acento cubano. El grueso de la tropa, y créame que se lo digo de buena fuente, ha sido movido a sus casas. El grueso de la tropa de la Guardia Nacional, que es quien gestiona las manifestaciones o quien está allí, está en sus respectivas casas, porque el 29 mismo vimos a gente de cuerpos policiales que se quitaban la casaca o los cascos y se unían a los manifestantes. Creo que eso hizo que la tropa fuese desplazada por quienes han venido llegando para ayudar al régimen. Maduro, por supuesto, que no se va por las buenas. Maduro no se va sin presión. Y me decía el senador Marco Rubio, que conversábamos hace unos días, el jueves creo, que era muy difícil pedirle al pueblo venezolano, que era quien estaba poniendo la vida y el pellejo, que salieran a las calles y no dejaran las manifestaciones. Don Ciro, o nos manifestamos en las calles, o en 5 días más el mundo, con todos los problemas que hay, no se acuerda de Venezuela. Lo vimos en el 2014, lo vimos en el 2017. Tenemos que cortar. Le agradecemos mucho, Idania. Le mandamos un abrazo. Ojalá dentro de sus posibilidades podamos hablar de nueva cuenta con usted en los próximos días. Seguro. Y aquí estamos. Gracias por este testimonio que nos acaba de dar. Gracias, Idania. Gracias a usted por preocuparse. Gracias por su solidaridad. Buen día. Gracias, directora de contenidos del canal internacional de noticias NTN 24 allá en Venezuela. Esos son periodistas que se la juegan. Sí, claro. De veras. Ahí están, ahí están. Porque por más conocidos y famosos que sean en Venezuela, los quiero ver en una cárcel venezolana. Vamos a pausa, 8:35, volvemos.